Escuela Normal Superior del Estado de México. Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Curso: Educación Socioemocional y Aprendizaje. Catedrática Rosalía Espinosa Ayala. Unidad de Aprendizaje 2. Desarrollo Socioemocional en el Adolescente. Evidencia de la Unidad 2. La inteligencia y su relación con el aprendizaje. Sabemos que las emociones constituyen un factor importante al momento de explicar o interpretar el comportamiento humano. Si las emociones definen el espacio de acciones posibles de realizar, entonces las emociones constituyen el aspecto de mayor relevancia para facilitar los aprendizajes en la educación. Las emociones positivas o gratas permitirán la realización de acciones favorables para el aprendizaje, mientras que las emociones negativas o no gratas no lo permitirán. Tipos de inteligencia. Inteligencia lógico-matemática. Las personas que se destacan por utilizar principalmente el hemisferio izquierdo o de la lógica son capaces de desempeñarse con éxito en las ciencias exactas. Inteligencia lingüística verbal. Tiene que ver con un desarrollo eficiente de la función del lenguaje y una marcada destreza para leer, escribir y comunicarse de forma oral. La inteligencia espacial. Se refiere a la capacidad de observación y representación mental desde diferentes perspectivas visuales. La inteligencia musical. Es la habilidad que se manifiesta en relación a todo acto musical. Inteligencia intrapersonal. Es la habilidad del individuo para conocerse a sí mismo y en función de eso desarrollar sus potencialidades. Inteligencia interpersonal. La capacidad para entender a los demás y manejar las relaciones humanas con empatía. Reconocer las motivaciones, razones y emociones. Inteligencia naturalista. Consiste en la capacidad de reconocer, clasificar, organizar, distinguir y comprender elementos y espacios de nuestro entorno natural. Definición de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de emociones. Existen dos formas elementales de inteligencia emocional. Inteligencia interpersonal implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Inteligencia intrapersonal implica entender y comprender las propias emociones, de tener en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. Importancia del lenguaje emocional. El lenguaje emocional es necesario para expresar nuestra interpretación de nuestro entorno y cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos y a los demás. El estudio de esta ciencia implica conocimientos en diversos temas que consideren esos aspectos evolutivos tan propios del ser humano, al igual que los culturales, para poder hacer una evaluación sensata de las experiencias emocionales de los individuos. La relación entre emociones, motivación y aprendizaje. Modelos para entender las emociones. El concepto de inteligencia emocional se usa a partir de los años 90. Sin embargo, ya desde mediados del siglo XX, con la psicología humanista y el counseling, autores como Abraham Maslow y Carl Rogers empiezan a hacer énfasis en las emociones. Así, Salovey y Mayer proponen el modelo de capacidad de inteligencia emocional. Los autores definen la inteligencia emocional como la capacidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminando entre las dos cosas y utilizando estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. El modelo que propone consta de 4 ramas interrelacionadas, que son la percepción emocional, la facilitación emocional del pensamiento, la comprensión emocional y finalmente la regulación emocional. Las emociones en el aula. La relación entre las emociones y el aprendizaje tienen explicación científica. De acuerdo con el Dr. Ainton Álvarez, director académico de Máster en Neuropsicología y Educación UNIR, España, la neurociencia aporta evidencias de que las emociones están relacionadas con el aprendizaje, mejorando la memoria y la atención. Motivación y aprendizaje. Normalmente cuando se habla de motivación escolar, se hace referencia a aquella motivación que impulsa al estudiante a realizar una serie de tareas que los profesores le proponen como mediación para el aprendizaje de los contenidos curriculares. El aprendizaje escolar conlleva, entre otros, un proceso social de construcción de conocimientos por parte de profesores y estudiantes. Estos últimos actúan como aprendices de las diferentes asignaturas, materias que propone el currículo para los distintos niveles de educación, inicial, básica, media y superior. Las emociones son relaciones que todos experimentamos. Alegría, miedo, tristeza, ira, son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso una enfermedad. Identidad. La importancia del autoconocimiento y de la autonomía en el adolescente. La autonomía es un gran aspecto de gran importancia en el desarrollo de los adolescentes. Su logro es un mediador en la transición a la adultez. Este implica varios parámetros psicológicos, entre los cuales se encuentran el deseo, el conflicto con los padres y el logro real de tal autonomía. El autoconocimiento y la autoestima es el resultado de un proceso reflexivo, mediante el cual el adolescente adquiere la noción de una persona, de sus cualidades y de características,